Hola Javi, listo, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás Muy bien, de estas muy bien, largas muy bien. vacaciones? Sí, 2 semanitas sin grabar nada. Así es, Javi. Pero qué Muy bueno que bien, ¿tú has cómo vuelto. estás? ¿Cómo Yo está tu también año? bien. Pues bien, ¿no? Ahí va, tranquilón, pero parece que bien. ¿Y el tuyo? Qué bueno, qué bueno. Súper, va tranquilo, va tranquilo, va tranquilo. Ya está pasando Te los veo reyes. distinto. ¿Cómo? Que te veo distinto, como más joven. Ah, genial. ¿Se está cortando el audio o Bueno, no? sí, ¿sabes qué, señor? Lo que pasa es que de que entro a Facebook a compartir, no sé por qué se traba. Pero ya, ahorita se quita. Ok. Listo, ¿cómo ves? ¿Ya me escuchas bien? Sí, estaba compartiendo Perfecto. con mi gente. Ay, qué bonito. Tu tribu, No, no, no. Ni Dios lo quiera. ¿no? Si no, voy a tener que estar ¿Por qué? alejándome de las redes sociales en unos años. ¿Por tener una tribu? Ajá, pues por ser gurú, ¿no? Ay, no, no me refería a eso. No sé ni cómo llegaste a esa relación, pero bueno, mejor empecemos, ¿va? Sí, sí, sí. Super Javi. Bueno, la sexualidad para el Ujú, psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a este tema? Hace un rato me comentabas, ¿no? Que de hecho Freud tuvo como muchos ataques, ya que se decía que lo relacionaba todo con sexo, ¿no? Entonces, ujú. no sé si nos podrías empezar por ahí. Sí, digamos, una de las críticas más, eh, digo críticas, pero en realidad son más bien como prejuicios o ataques, ¿no? Son como de los ataques más comunes que se hacen contra el psicoanálisis. O sea, esta onda de que Freud lo dirigía todo a la cuestión de la sexualidad, pero sexualidad, viste, como entendida en términos genitales, normalmente, o Ujú. sea, del sexo, del coito. Cuando escuchamos palabras como el falo o el pene, ¿no? En psicoanálisis, como que se suele pensar inmediatamente en el órgano genital, etcétera. Y en realidad, Freud, cuando habla de la sexualidad, quiere darle un sentido muchísimo más amplio. Y además, digamos, este argumento de que lo centra todo en la sexualidad es erróneo. No hay que olvidar que él en 1900, si no mal me acuerdo, 1921 o 1923, escribe el texto de Más allá del principio del placer, en donde señala precisamente este más allá, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de Ujú. la muerte. Entonces, así como decir que todo gira en torno a la sexualidad, pues tampoco. O sea, y bueno, Freud cuando habla de sexualidad le está queriendo dar un sentido muy abarcativo, ¿no? O sea, como muy general. Él en varios Ujú. textos, porque eso es algo que no te dicen las personas que critican el psicoanálisis, porque no lo leen, este, pero en varios textos incluso él presenta una defensa entre estas acusaciones. O sea, estas acusaciones hay que pensar que se hacían incluso en tiempos de Freud. O sea, no es como que Ujú. Freud se murió y después se descubrió que sus teorías eran obsoletas, porque etcétera, sino que ya desde que él estaba en vida se decían cosas como esta, de que todo lo dirigía a la cuestión del sexo Ajá, como nuevamente esta cuestión de coito y genital. ajá, y a pesar de sus explicaciones, ¿no? Pero también te quería decir, bueno, es difícil no relacionarlo con la Ujú, cuestión, como dices, genital por los nombres que utiliza. O sea, ahora ya sé que el falo no es la parte masculina, ¿verdad? O sea, él no habla de eso, no se la pasa hablando de una parte como íntima, ahí sí, ¿no? Es algo totalmente diferente, pero pues los nombres creo que es lo que te lleva a pensar y creo que es lo malo de quedarte con la apariencia. creo que es más bien como el no contextualizar las obras. O sea, como una cuestión Ok. claro, uno escucha en el libro de Psicología General que se habla de la etapa fálica, por ejemplo, y entonces es fácil pensar que tiene que ver enteramente con un registro orgánico y no con Ujú. una cuestión. Al psicoanálisis lo que le va a interesar es la constitución del sujeto. O sea, así, tal cual. Ujú.
que se da, digamos, en la sexualidad, pero en una sexualidad que es amplia. O sea, cuando decimos que nuestro cuerpo es sexual, pues es sexual porque tiene sensaciones, ¿no? Porque, y además porque implican la existencia de un sujeto que vive ese cuerpo. Y bueno, en algún momento di una definición cuando hablábamos de George Bataille del erotismo, que creo que aplica también para la cuestión de la sexualidad. Y decía que el erotismo es la afirmación de la vida aún en la muerte y que tiene que ver con una búsqueda psicológica independiente del fin natural. Y me parece que esos términos, si bien George Bataille no es un psicoanalista, me parece que son muy, muy propios de una concepción psicoanalítica. O sea, la sexualidad tiene que ver con una búsqueda de un objeto perdido que se intenta reencontrar y que busca, digamos, también afirmar la vida por encima de la muerte. Ahí es donde tenemos la dimensión trágica de la sexualidad, porque pues hay muerte. O sea, por más que nosotros queramos afirmar nuestra vida y afirmar nuestra continuidad y construir unidades cada vez más grandes, pues siempre hay una muerte que nos recuerda que somos discontinuos, que no podemos todo, que tenemos que enfrentar el problema de la muerte, que al otro no lo podemos tener, etcétera. Entonces ahí es donde viene con el conflicto de la sexualidad. Bueno, pero esto va muy hacia, bueno, estás comentando sobre el erotismo, ¿no? Entonces el erotismo está como muy relacionado, o sea, no hay sexualidad sin erotismo, entonces. Claro, yo traspolo la noción de erotismo con la de sexualidad de Freud, ¿no? O sea, como que y los coloco como de cierta forma, pues no son lo mismo porque nuevamente Bataille no es un psicoanalista, pero me parecen muy equivalentes en este sentido. O sea, la sexualidad tiene que ver con la búsqueda de un objeto perdido y Freud toma la sexualidad siempre como amor. O sea, más que en el sentido genital, lo toma como una cuestión de amor. Pero es un amor que tampoco es tan fácil de comprender. Que tampoco porque, hay pues, que, ¿qué? Perdón. Creo que tampoco es tan fácil de comprender. O sea, que tiene una serie de vericuetos y cosas complicadas, ¿no? O sea, no es tan fácil como, ay, el amor, el pensar bonito, etcétera. Pues no, tiene que ver también. O sea, el amor también es violencia, es agresión, ¿no? Es crueldad. ¿Por qué? Porque en ya lo había hablado en otro live, pero en este intento de afirmar la vida o de intensificar la sensación de vida o de construir unidades cada vez más grandes, pues puedo transgredir los límites del otro, ¿no? Y eso es lo que conocemos como violencia. Y pues bueno, es parte de nuestra vida como seres sexuados. Ajá. Es que estaba pensando, bueno, es una búsqueda, ¿no? Entonces, precisamente a lo que va el tema, esta cuestión sobre la sexualidad que es como o que se ha visto como una construcción únicamente cultural, ¿no? Y que a mí me suena esa definición, pues igual como algo cultural, pero tal vez porque no estoy tomando en cuenta que ya es el conjunto, o sea, ya asume Freud que ya va ahí como puesta la persona, ¿no? Esta parte biológica de la persona, pero no sé si nos quisieras explicar, ¿no? Hasta qué punto es algo cultural como el, pues siento que la mayoría del psicoanálisis es sobre cultural. Sí, fíjate que ahí es curioso porque me hacías recordar ahorita que decías esto, un texto sobre feminismo que nunca me acuerdo bien del autor, pero se llama Debates del Feminismo Contemporáneos. Está muy bueno, lo pueden encontrar por internet. Y en ese texto se habla como de cómo inician estas cuestiones de los estudios de género, porque sabemos que el género es una noción relativamente nueva a comparación con otras problemáticas, que viene justo a problematizar esta cuestión cultural del sexo, ¿no? O sea, antes se tenía como la cuestión del sexo en términos meramente biológicos, anatómicos, todo se explicaba a través de
de la cuestión anatómica o del determinismo genético, del determinismo biológico, etcétera, ¿no? Seguramente, por ejemplo, Nevaí ahí debe tener mucho para aportar, ¿no? Esta historia del paso del determinismo biológico al determinismo genético, disciplinas como la psicobiología, disciplinas como la sociobiología, etcétera, que explicaban toda cuestión cultural, toda cuestión social, la remitían a una explicación biológico determinista de la evolución, de la selección natural. Y entonces nosotros, por ejemplo, vamos a la guerra porque tenemos una tendencia a la agresividad, porque nuestros cerebros segregan ciertas cosas, o porque liberamos testosterona, etcétera. O por nuestro parecido, por ejemplo, a los chimpancés. O sea, decimos, es que tenemos un parecido natural a los chimpancés. Y entonces por eso es que somos violentos, porque ellos son una de las especies más violentas, etc. Y que dejan de lado toda una serie de cuestiones culturales. Entonces, el siglo pasado viene a ver como esta confrontación entre la naturaleza y la cultura. O sea, empiezan a salir cada vez más críticos de la sociobiología, críticos de la psicobiología y de todos esos enfoques que dicen, espérate, es que no estás tomando en cuenta las experiencias sociales, ni las experiencias culturales, ni las historias del individuo en términos psicológicos. Y ahí hay un texto de Salgins que se llama Uso y abuso de la biología, que les recomiendo ampliamente. Ahí si me escriben por Instagram o por Facebook, con gusto les paso todos estos PDFs. Ahí nomás me dicen, pásame el texto, bla, bla. Y en ese texto justo critica esto, ¿no? Como que estas explicaciones anatómicas no tienen una comprensión de la cultura en términos simbólicos. O sea, entender que la cultura no está en nuestros cuerpos o en nuestros organismos. Así que, que la cultura no es un producto de la evolución o de la selección natural, sino que la cultura tiene que ver con un lugar o una dimensión simbólica del lenguaje, de relaciones sociales, de rituales, etcétera, ¿no? Y entonces vino a predominar un enfoque que podemos llamar culturalista. Es decir, empezó a colocar, empezamos a ver como humanidad que ya estas explicaciones biológicas eran insuficientes para dar cuenta de otros problemas. Y entonces es cuando se crea la noción de género, cuando se empieza a decir como, bueno, entonces el sexo viene a determinar esta cuestión biológica y el género viene a determinar la cuestión cultural. Entonces tenemos el sexo por un lado y tenemos como el género. Así como que se hace este binarismo. División. Ajá. El problema es que, bueno, el psicoanálisis viene como a estar en medio de esta pugna entre, por un lado, pensar el sexo como lo anatómico y, por otro lado, pensar el sexo como una cuestión cultural. El psicoanálisis viene como a enfrentarse a esta pugna, porque ahí tienes autores que seguramente quienes están escuchando y están interesados por estos temas les suena, pero ahí tienen autores como Judith Butler. No sé si te suena. No. Que es esta famosa persona que dice que el género es performativo. Ok. O sea, pero lo que yo no entiendo, o no sé si es que no lo entienda, pero ¿cómo es que se van de un extremo a otro? O sea, ¿cómo es que no dicen, sí, las dos cosas? O sea, ¿cuál es la necesidad tan fuerte de hacer esta división? Porque era necesario mostrar que esta supuesta naturalidad de los sexos era más bien una construcción artificial. De ahí es de donde viene como esta oposición, sobre todo de los estudios feministas y de los estudios de género. O sea, venía como esta cuestión de, no sé, antes se justificaban con argumentos biológicos la superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer. Entonces el feminismo lo que viene a hacer es decir, no, espérate, no es una cuestión natural, sino que es una cuestión de doxa, de un cierto dogmatismo, ¿no? De que nos enseñan que así es. Entonces ahí tienes textos como La dominación masculina de Pierre Bourdieu, en donde él dice que básicamente
esta dominación masculina no es un producto natural, sino una producción de hábitos o hábitus, como él decía, que se basan en cierta cuestión simbólica, que puede cambiar, que puede deconstruirse. Que ahí es donde viene como también toda esta cuestión de la deconstrucción. Porque si el sexo no es una cuestión anatómica, sino que depende de nuestras relaciones sociales, de la cuestión cultural, etcétera, de los significantes, de lo simbólico, etcétera, podría deconstruirse. O sea, por ejemplo, a mí me dirían, no sé, supón tú que yo como hombre, que bueno, de hecho sí es así, a mí no me gusta el fútbol. Ok, voy a suponer. No te creas. Ajá. A mí no me gusta el fútbol. Me choca el fútbol. Evidentemente, digamos, hay una cultura que te dice que para ser hombre tendría que gustarte el fútbol. Pero yo a través de un proceso de deconstrucción puedo decir, mira, yo soy un hombre y no me gusta el fútbol, sino que me gusta el color rosa y eso no me quita mi hombría, etcétera, ¿no? O sea, que es esta apuesta por remitirlo todo a lo cultural. Que lo que quiero mostrar es que el psicoanálisis estaba en medio de esta pugna, creo que hoy todavía sigue en medio de esta pugna, pero no se ha posicionado en ninguno de estos lugares porque tiene otra explicación del sexo, ¿no? De lo que se entiende por el sexo. Que no va ni por el lado de lo anatómico, pero tampoco se centra en la cuestión de la cultura. Porque el problema de la cultura, y acá es donde voy a utilizar el texto de Baudelaire. También me gustaría citar el texto de mi maestro y amigo Fernando Azcárate, que tiene un texto llamado El lugar del analista, donde aborda esta problemática. La cuestión con Baudelaire es que ella ve que lo masculino y lo femenino son categorías que se construyen de manera histórica a través de mecanismos de poder. Es decir, cada sociedad vive lo masculino y lo femenino de maneras distintas. Y desde luego que hay cosas en Baudelaire que a mí me gustan y que me parecen totalmente respetables, ¿no? Y Baudelaire, si no han leído El género en disputa, es un texto que me parece que tienen que leer. O sea, es un texto importantísimo. Estemos o no de acuerdo, ¿no? Porque ahí es donde va a venir un poco la cuestión de la crítica que se le hace. Pero es un texto buenísimo y tiene muchas cosas interesantísimas que pensar. Lo que pasa es que Baudelaire piensa que no hay estabilidad en el sexo. O sea, que lo masculino y lo femenino no son categorías estables y que son categorías incompletas. Y habría que hacer una especie de trabajo de deconstrucción para poder alcanzar algo así como una esencia, ¿no? Interior. O como el decir, yo soy Javier, soy masculino porque tengo esto y esto y esto, ¿no? Como que de lo que se trataría sería de jugar con esta cuestión cultural, de cambiar los mecanismos de poder para cosas que nos hagan vivir mejor. O sea, es una especie de ideal humanista, lo que plantea Baudelaire ahí. O sea, es como que yo puedo cambiar estos mecanismos de poder y descubrir a un ser humano que trasciende estos significantes o esto simbólico que lo determina para poder determinar su propio sexo. Entonces ahí es donde yo afirmo mi identidad performativa, ¿no? Como de decir, yo soy masculino, soy varón por esto. Okay, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos o...? No estoy segura, porque... O sea, a ver, lo voy a poner súper simple, como es mi costumbre. O sea, lo que ella está diciendo es que nos están dando una definición, digamos, ¿no? Una cosa que esto es ser hombre y que nosotros, o mujer, y que nosotros deberíamos incluso decir, no, esto para mí de manera única, personal, aparte de lo que ustedes me digan, esto es ser mujer o esto es ser hombre, que me parece irreal. Que tiene que ver, sí, así tal cual como lo dices, ¿no? O sea, que tiene que ver con una deconstrucción en la que al final sale mi verdadero yo, o una especie de un verdadero yo, que se afirma por encima de estas determinaciones. Es que fíjate, hasta el verdadero yo me cuesta, porque, pues, para empezar, ¿no? O sea, lo que tú siempre dices, ¿no? ¿Qué es el yo? ¿No? Y luego uno verdadero, pues, desde mi punto de vista, incluso humanista, pues somos seres cambiantes,
¿no? O sea, incluso si creemos que nos definimos, nuestra definición va cambiando con el tiempo, no se queda estática y eterna. Ojalá, ¿verdad? Entonces, Claro. como que esa parte de decir, esto es, pues tendría que ir cambiando también. Y Bueno, pero ella lo sigue tomando como una cuestión inacabada. ok. O sea, sí Ajá, sigue va, diciendo va. como, bueno, lo masculino y lo femenino siguen siendo categorías inacabadas que se van construyendo a lo largo de la vida eh, y que no alcanzan una resolución, pero sí señalan como una especie de esencia interior. ¿Qué es lo que O no como una nos gusta, especie, verdad, Javi? que esa es la parte que una autora llamada Joan Kopjek, en un texto que se llama La eutanasia de la razón, que es el que cita Fernando Escato en su libro, que le agradezco porque me remitió a ese libro, y he podido revisarlo y me parece súper interesante la crítica que ella hace de Baudelaire, porque Joan Cobjet le contesta desde Lacan. O sea, le dice, espérate, esto que estás diciendo, vamos a ponerlo en la lupa de Lacan. Y a ver, Joan Cobjet dice, Baudelaire es genial, o sea, es muy buena. O sea, si ustedes nuevamente lean El género en disputa y van a ver que el nivel de argumentación de esa señora, o sea, tiene muchas cosas muy admirables. El Oh, qué punto chido. o lo que le critica Kopjek es que piensa el sexo como, como términos, justamente como esto, lo masculino y lo femenino como categorías inacabadas, ve que no hay una estabilidad en el sexo, y entonces Kopjek dice, es que Baudelaire ve el sexo como una categoría inacabada, pero no lo ve como una categoría vacía. Y ahí es donde está el problema. Es decir, que no ve que lo masculino y lo femenino son más bien vacíos, significantes vacíos. O sea, básicamente Ay, que lo masculino y lo femenino no no existen. entiendo. Así. Ok, va. Ajá. O sea, que tienen efectos, claro, porque cuando decimos lo femenino, lo masculino y así, o sea, no se critica esta cuestión histórica de que con Ajá, base en la ajá. historia se define lo masculino y lo femenino. Lo que se critica es pensar que existe lo masculino y lo femenino. Mm, no estoy segura de que me guste o de que lo pueda hacer mío, pero a ver, cuéntame más. Ay, sí. Porque ahí es donde empieza ella a meter la cuestión de la sexuación del sujeto. Dice, el sujeto no tiene sexo, no tiene género, ¿no? O sea, el sujeto es un sujeto sexuado y ya. Lo masculino y lo femenino serán categorías imaginarias que después vienen como a colocarse ahí, ¿no? Como a decir, yo soy Javier y soy un varón, soy hombre porque hago cosas de hombre. Eso ya es después y tiene su mérito y qué bueno que trabajen con eso, etcétera. La cosa es, no ignoren que el sujeto no es sexuado. O sea, no es sexuado en términos masculino y femenino. A ver, es que me está costando trabajo entenderlo, porque Okay. sí tenemos ciertas características por el hecho de tener nuestros órganos reproductivos específicos, ¿no? Y por tener todo un sistema así, hormonal incluso distinto. Entonces, sí hay características que nos distinguen, ¿no? Entonces, siento que esas categorías pues se hicieron como también para hacer esta distinción, que no digo que, o sea, por ejemplo, el rosa es de mujer y los hombres no deben de usar faldas o eso, no hablo de esto, ¿no? Sino de estas Claro. cosas pues que sí son como del hecho de ser o de tener útero, varios, ¿no? Y del hecho de tener testículos, pene, etcétera. No sé, entonces, Sí. A mí me no sé parece si me... que la noción de Kopjek o la crítica de Kopjek la deberíamos tomar con pinzas, porque nuevamente como que nos llevaría como a un cierto radicalismo, ¿no? Decir, nada existe, entonces, ¿qué sentido tiene? No, o sea, ella misma dice, sí hay diferencia sexual, por supuesto que la hay. O sea, es decir, no es lo mismo ser un hombre que ser una mujer. O sea, no es lo mismo tener un pene que tener una vagina. Desde luego, eso es totalmente distinto. Y desde luego que hay categorías culturales que juegan con eso.
¿no? O sea, es decir, Ok. desde luego que hay una cierta producción simbólica alrededor de esa diferencia sexual. Pero lo que nos está Mm. diciendo Kopjek es, el problema es que Butler considera que esa diferencia sexual es simbólica. Como que lo masculino y lo femenino solo dependen de cómo la cultura agrega lo femenino y lo masculino, ¿no? Y dice, Ah, no, ya. espérate, en realidad la diferencia sexual es real. O sea, Ujú, está en el orden de lo real, del cuerpo, del organismo, ujú. más allá de lo simbólico, ¿no? Desde luego que hay una participación del elemento simbólico, pero pues la diferencia es real, es tal cual en el cuerpo. Tal cual en el Ujú, cuerpo somos distintos. Y eso es lo que le está criticando a Kopjek. O sea, no hay como una especie de esencia de lo ujú. masculino y de lo femenino. O no hay un ser hombre o ser mujer. Porque yo, por ejemplo, te diría qué Ujú. es ser hombre o qué es ser mujer. Mm, noche. O sea, como qué es tal cual, no. ¿Qué características? Tal vez algunas, pero regresaría de nuevo a lo físico, ¿no? ¿Qué características universales debería tener toda mujer para ser considerada mujer? Ay, híjole, bueno, sí está cañón, porque sí pienso de nuevo en lo físico, ¿no? Que sería el útero, los ovarios, Ujú. como en lo biológico. Claro, pero lo biológico no es todo. Ajá, entonces, no sé. Y es que ahí es donde está el problema. Porque, ¿cómo le hago para mostrar qué es lo que debe ser una mujer? Pues es que creo que el problema empieza desde lo que debe, pues no es que deba algo, ¿no? O sea, tendrá ciertas características, pero también son particulares, se van a representar de forma Siempre hay algo de la particular. singularidad de las mujeres. Ajá, O sea, ahí es donde Lacan dice, la mujer no existe. En el sentido de ok. que ninguna de las cosas que yo diga que es ser una mujer, es ser una mujer, porque cada mujer es distinta. Ujú. Y eso no le quita, Ahorita como que digan, de estás, ser mujer. ahorita que estás hablando de esto, me vienen pensamientos acerca de, híjole, bueno, es un tema creo delicado, ¿no? Pero de los trans, ¿no? Y por ejemplo, yo veía una especie de noticia que no sé si sea verídica, pero sobre una persona, ay, creo que un hombre que pues se hizo mujer, o no sé cuál es el término adecuado, y en una de lucha, ¿no? Entonces pues le dio ay, una golpiza a su contrincante, ¿no? Entonces, pero pues por el hecho de ser hombre, que sí, la mayoría, o bueno, se supone que sí tienen una mayor fuerza, ¿no? Los hombres, por el hecho de la testosterona y así. Bueno, Ujú. entonces, o sea, y que pues ya es como que considerada en la categoría y pueden meterla como a lo mismo. Y yo ahí no estoy de acuerdo, pero pues creo que es algo Es que peligroso, ahí es ¿no? donde está el problema de pensar las cosas como solo en términos culturales. O sea, yo Ujú, diría que ujú. así como ha habido una cuestión de abuso de la biología, también ha habido un abuso de la comprensión de la cultura. O sea, también ha habido como Ujú. esta cuestión de pensar que todo es cultura. A ver, yo no digo que no hayan cosas que son construcciones sociales. Por supuesto que las hay. O sea, y por supuesto que de muchas cosas que existen, hacemos una construcción social. Eso desde luego que sí. Por eso digo que la crítica de Kopjek no desmiente esto. Simplemente Ujú, dice, ujú. esto no nos permite comprender desde el psicoanálisis qué es el sujeto. Ok. Porque el psicoanálisis está preguntando qué es el sujeto. Y todo esto Ujú. lo que hace es silenciar el sujeto. Porque al decir que el ser hombre o ser mujer está determinado por las cuestiones históricas, es como si la cultura pudiera decirnos qué es ser hombre. Y la cultura no puede decirnos porque está limitada, porque falla la cultura. Por sí misma, ¿no? Ajá. O sea, pues. Exactamente. El elemento que le está criticando a Baudelaire
es que Butler no considera que la cultura falla. Entonces, Cobjective lleva las cosas mucho más lejos. Dice, está este debate entre si es anatómico o es una convención cultural el sexo. Dice, pero psicoanálisis, Freud desde hace muchísimo tiempo ya sabía que ese debate era muy infructífero para comprender al sujeto. Nuevamente, para comprender al sujeto. Para otros problemas está genial, pero para comprender al sujeto, ahí presenta problemas, ¿no? ¿Por qué presenta problemas? Pues porque no se ve esta parte de la cultura como una falla. Entonces dice, nosotros podríamos decir que sí, el sexo está más del lado de la cultura, pero eso no significa que sea cultural. Dice, el sujeto es aquello que está en el límite de la significación o del lenguaje o de la cultura. Básicamente somos efectos del lenguaje, pero estamos en su límite. No sé si me explico con eso. Sí, creo que también es como medio complejo, ¿no? O sea, a lo que yo quiero decir es que más que el sexo esté determinado por la cultura, así enteramente por la cultura, está más bien caracterizado por la cuestión de la pulsión. La pulsión es un concepto que Freud utiliza para hablar de una especie de cosa que está entre lo cultural, lo psíquico y lo somático. Entonces, si te das cuenta, está como por un lado entre lo cultural y lo biológico. Freud nunca, por eso digo que Freud nunca hace a un lado la cuestión de lo biológico. Freud por eso creía tanto en la ciencia natural. O sea, Freud era un naturalista así cañón, ¿no? O sea, él dice, espérate, ¿no? Porque luego Jung viene a decir sus tonterías estas de que lo femenino y lo masculino son categorías espirituales de desarrollo, de características que uno tiene y que desarrolla y explota. Y entonces, si no soy demasiado hombre, tengo que convertirme un poquito más, alimentar esa parte. O sea, no, es Jung. No sé. No te puedo decir porque no lo he leído, así no le he puesto mucha atención al sujeto, pero si sí dice eso que estás diciendo, pues no, qué bárbaro. Sí, es la cuestión del ánima y del ánimus. Como lo masculino, lo femenino, y que son categorías espirituales que cada uno tiene, que cada uno alimenta y que sirven para el autodescubrimiento y que lo reconduce todo nuevamente a una cuestión de la identidad, que es así como, por Dios, cuando lo que el psicoanálisis demuestra es, nosotros no tenemos identidad. ¿Por qué? Porque como sujetos estamos en el lugar de la falla. ¿En la falla de qué? De la cultura, del sentido, de la significación, del lenguaje. Hay una frase muy famosa que Lacan dice sobre Freud. Dice, si a Freud le interesaba tanto la sexualidad, no era por la cuestión orgánica, ni por la cuestión cultural, sino porque es el lugar en donde el lenguaje tropieza. Por eso a Freud le interesaba tanto la sexualidad, porque es el lugar donde tropezamos. Cuando hablamos de sexualidad, en términos amplios, ¿eh? O sea, cuando hablamos de amor, tropezamos, porque tú dime, ¿qué es amor? ¿Qué significa amar a alguien? Uy, no sé. ¿Qué significa ser varón? No, pues tampoco. Porque podríamos decir, ser varón es ser agresivo, ser potente, ser activo. Sí, pero hay hombres que no lo son. Y son varones. O se consideran a sí mismos varones. ¿Qué es ser mujer? Las mujeres tienen que ser bonitas, tienen que ser guapas, tienen que ser pasivas, tienen que ser bla, bla. Pues no, porque resulta que hay mujeres que no son así. Y hay mujeres que eso no se identifican con ello. ¿Qué significa ser padre? Sí. Yo platicaba con el esposo de mi cuñada una vez, que les mando un saludo.
Y él me decía, porque iban a tener a su hijo, ¿no? Y platicábamos en una alberca una vez que estábamos ahí compartiendo un tiempo y le preguntábamos, ¿no? Así como, oye, ¿ya estás listo para ser papá? Así como, ¿qué se siente ser Ah, papá, no? Entonces me dice, uno nunca está listo para ser papá. mm, Porque, y yo decía, pues claro, porque ¿qué es ser padre? Tener un hijo, parirlo, educarlo y llevarlo a la escuela. No, ser padre es muchísimo más. Pero hay algo de esa definición de ser padre que se nos escapa. ujú. Que por más que intentemos darle sentido a ser padre, se nos va. Y eso es lo que Koviek dice sobre el sexo. Por más que yo intente decir que soy masculino o que soy femenino o que intente posicionarme de cierta forma en una convención cultural, hay algo que siempre se me escapa, que no puedo definir sobre mí mismo, Ujú. porque mi ser está en el lugar de la falla. No tengo ser, no soy, ¿no? O sea, ya si nos queremos poner un poco más filosóficos, no soy, no tengo el ser. Ujú. Precisamente, No, eh, perdón, ujú. decíamos al inicio, No, ¿no? La sexualidad es la búsqueda psicológica de algo que es ajeno al fin natural. ¿Qué es lo que se busca? El ser. En la sexualidad buscamos el ser, pero siempre fracasamos. ajá, justo, ¿no? No es como algo alcanzable o incluso que, que exista, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo serías tú completa? No, pues ni idea. Depende de lo que le llames completo. O sea, sí, habiendo alcanzado todo lo que deseas y liberándote de esta carga existencial que tenemos por el deseo. O sea, No, pues no. básicamente, ¿qué serías tú sin sufrimiento? Pues no sería, de hecho. Porque sufrimos porque algo nos falta Ajá, pues es que, y como, queremos o sea, tenerlo. ajá, y como humanos, pues es como algo natural, ¿no? O sea, el deseo, el querer algo. Entonces no Ujú. sería ni humana. Sí. Y incluso esto que Claro decía que sobre no. el deseo, ¿no? Pues ni siquiera sé cuál es mi deseo. Cuando dices que cumpliera todos mis deseos o todo lo que quiero, pues ni siquiera los conozco. Y yo Amigo. estoy seguro, y ahí es donde viene como el planteamiento lindo del psicoanálisis, y es, yo estoy seguro que aunque pudieras descubrirlo y pudieras descubrir cómo eliminar tu deseo, yo creo que si te sentaras a pensar en todo lo que eso conlleva, no lo harías. A Dirías, ver, prefiero por, no ser. pero por, o sea, ¿qué conllevaría, digamos? Estudiaste una maestría, por ejemplo, ¿no? Ajá, ¿Por qué? pues para sentirme mejor preparada para desempeñar mi papel. O sea, que algo te faltaba. Sí. Y Y ya me lo sigue cumpliste. faltando. O sea, Ah, ajá, no. exactamente. Es que lindo, ¿no? Ajá. O sea, significa que entonces puedo dedicar toda mi vida a prepararme, aunque eso nunca acabe nada. Pero la cosa es que el psicoanálisis lo lleva todavía un poquito más allá y dice, es que eso de prepararse es un significante, o sea, para quien nos está escuchando es una palabra que está Ujú. vacía. ¿Qué significa prepararse?
Sí, o sea, no va a llegar un momento en el que yo tenga todas las respuestas, ¿no? O sepa qué hacer en todos los casos. No va a llegar ese momento. Bueno, la hora sad de Javi. Ay, sí. Pues no sé si sabes, pero creo que es interesante pensar eso. O sea, es decir, Ajá, ajá. decimos, me quiero, porque digo, es algo que yo también digo, ¿no? O sea, me quiero preparar. ¿Qué significa prepararse? O sea, al final es algo como sin sentido por sí mismo, sino que depende lo que le da sentido su articulación con otras palabras. O lo que le da sentido es como esta cuestión de que remite a algo, remite a que me quiero preparar, a que quiero atender mejor, a que quiero hablar con mis pacientes, a que etcétera. Pero nuevamente remite a otras palabras, no remite a una entidad así orgánica, real, que yo pudiera tomar. Quiero ser feliz, soy feliz. ¿Qué significa soy feliz? O sea, es decir, yo agarré la felicidad, la tengo acá y así la incorporé. No. ¿Qué Ajá, ojo? incluso, pues, ajá, ajá. No, ajá. No, No, por no, pues favor. te iba a decir eso que, ay, gracias. Gracias. Pase usted, por favor. Ajá, te iba a decir eso, que las definiciones varían, ¿no? O sea, mi felicidad sería la tranquilidad, pero de nuevo la tranquilidad que es, ay, así nos la llevamos, ¿no? Si te das cuenta, siempre que intentamos explicar la felicidad, estamos remitiéndonos a categorías del lenguaje que le dan sentido. Uh-huh. Pero el problema es que la felicidad trasciende el sentido. Porque cuando eres feliz puedes decir por qué eres feliz. ¿Es pregunta? Ajá. Ah, Así de forma total. no, O total siempre, no. si te das cuenta, siempre hay algo que no logras decir. Uh-huh. Estoy feliz porque me gradué, porque tuve una pareja, porque quién sabe qué. O sea, sí, le damos un sentido a esa felicidad, pero no es todo de esa felicidad. Nuestra felicidad se escapa de esa significación. Deberíamos hacer algo así sobre la felicidad. Sí. Sí, es interesante porque luego cuando hablo de estas cosas, como que piensan que así como, ay, los psicoanalistas son bien amargados, seguramente no están felices nunca. Sí, claro que sí, lo que yo estoy queriendo decir es que la felicidad, por ejemplo, en este caso, es algo que debemos ubicar en la falla del sentido, no en el sentido, porque el sentido lo que hace es cubrirlo, cubrir como toda la extensión que tiene la felicidad. La reducimos cada vez que la intentamos explicar. O, por ejemplo, cuando se ve más claro cuando contamos un chiste. ¿Qué pasa si yo empiezo a contar o empiezo a describir por qué ese chiste es chistoso? Ah, pues ya le quitas la gracia. ¿Por qué? No sé. Porque justo lo que me daba ajá. risa es que descolocó un sentido. Ajá. Y cuando yo le empiezo a dar sentido, lo empiezo a acaparar con palabras y se vuelve aburrido, se vuelve así como, pues, como que no está eso que está por fuera. O eso que quiebra el sentido. El albur, los chistes, etcétera, lo que hacen es mostrar la falla de la significación. O sea, yo pensaba que ibas a decir tal cosa y dijiste otra. Y ese desvío fue lo que me causó risa. O cuando, por ejemplo, bueno, en psicoanálisis, a lo mejor para agregar como esta cuestión linda. Ajá, para que no todo sea sad. Ajá. Para que vean que esto no es un planteamiento sad, ¿no? En psicoanálisis creo que o sea, alguien que pasa por un análisis, como que aprende con el paso del tiempo que lo imposible puede suceder y puede sorprenderse por ello. No sé, por ejemplo, pacientes que llegan y te dicen, yo nunca pensé que tal persona me haría caso.
y un día simplemente me levanté de mi asiento, le fui a hablar y ahora somos pareja. ¿Sabes? O sea, como que esta cuestión de lo imposible estaba enmarcada en un sentido. Chécate lo peligroso del sentido. O sea, yo había encontrado un sentido a mis relaciones. O sea, el chiste es que la persona que yo quiero que esté conmigo no va a estar conmigo. Y de repente pasa algo que no se esperaba, que lo sorprende y que escapa a esta cuestión del sentido y lo quiebra. Le muestra la falla del sentido. Es decir, yo pensé que era imposible, pero pasó. Y eso, aunque lo tiene feliz, también lo angustia. Sí, no inventes. ¿Cómo es posible que haya pasado algo que yo pensé que no podría pasar? No sé si les ha pasado, pero a veces tenemos como esos momentos de que pensamos que algo es imposible, sucede y hasta te sacas de onda, como, ¿cómo es posible? Sí. No habrá un error ahí, si algo está mal. Sí. Y pasa tanto con cosas lindas como con cosas horribles. Ah, bueno, sí. Claro. Pero lo importante es que se nos muestra la falla de la significación. O sea, es como, no sé, aterrizándolo como a la cuestión del género. ¿Qué pasaría si dejáramos de concentrarnos tanto en posicionarnos de forma masculina o femenina? Pues como estar más abiertos a esas sorpresas, ¿no? O bueno, ya no sé. Exacto. Yo lo que he visto, por ejemplo, ahorita que he estado entrevistando a varones que ejercen violencia para mi investigación de doctorado, lo que me he dado cuenta es que hablan mucho así como de lo que debe ser un hombre. Como, es que yo debo hacer, es que a mí me dijeron que yo debo soportar y que yo debo aguantar y que yo debo resolver y que yo debo ser estoico, o sea, es decir, pues sí, aguantar y tener calma y dominarme a mí mismo y ser racional. Y todo es debo. Y todo eso conforma un sentido. Es como mi sentido, si quieres incluso de vida, es ser esto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todo aquello que lo sorprende? Como por ejemplo, Pues lo excluye. ver una película y llorar. Dice una historiadora que yo pensé que era psicoanalista y creo que en un live lo dije y la regué. Es una historiadora y creo que filósofa francesa, Elisabeth Badinter. Dice, tiene un texto que se llama La identidad masculina. Está buenísimo. Yo les recomiendo que lo lean. Pero ella lo que dice es que justamente tenemos a un hombre, hoy por hoy, que está mutilado, porque no puede reconciliar esa parte femenina, por ejemplo, ¿no? O sea, porque todo esto que se le escapa y que vendría a ser un recordatorio de su propia feminidad, pues lo rechaza. Lo rechaza, lo desmiente, lo proyecta en otros, etcétera. Pero nuevamente, lo masculino y lo femenino no son esencias. No para el psicoanálisis. Para el psicoanálisis más bien son significantes vacíos. O sea, qué flojera estar diciendo soy masculino, soy femenino o soy un varón que se identifica con una mujer. Porque al final no soy eso. ¿Me explico? Ajá. Bueno, es que aún así utilizamos eso, ¿no? O sea, utilizamos esas categorías. Claro. Ajá, entonces, pues no sé, eso pensaba hace un rato, pero lo sentí como muy arriesgado de decir, pero no podría entonces estar chido que hicieran, o tal vez ya están, no estoy informada, como otra categoría más, ¿no? O sea, no sé si abrir como categorías a lo loco también sea peligroso, pero en cuanto a, por ejemplo, esto, ¿no? De soy trans y ya soy mujer, a ver si no me apalean o así, pero sí, lo que nos importa es que podamos como definirlo en su mayor parte, ¿no? No completamente, pero algo o alguien, pues a lo mejor como o porque si no, o sea, si están vacíos, tampoco los vamos a dejar de usar.
Ah, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, estas, no podría haber como otra categoría, o sea, ¿qué tan difícil es? No sé si me estoy explicando. Lo que pasa, o sea, sí, creo que entiendo. O sea, es como al final, pues sí, utilizamos categorías para darle sentido a nuestra vida y para también darnos un cierto piso a nosotros mismos, ¿no? Creo que es como lo que Ujú. quieres decir. El problema es que estas categorías, estos sentidos, son del lenguaje, están en lo simbólico, pero tienen una falla. Es decir, a final de cuentas, no pueden dar cuenta de todo. Pero lo que sí pasa con Ok. lo significante o con lo simbólico, y eso lo sabemos desde Ferdinand de Saussure, que es el lingüista que empieza con el estructuralismo, eh, lo que él decía es un significante, pues tiene como este significado, ¿no? A través de que se articula con otras cosas, pero como que ofrece una especie de imagen que nos fija en un lugar, ¿no? O Ujú, sea, ujú. lo propio del lenguaje es que nos fija, nos aterriza, nos amarra. Por eso somos Ujú. sujetos del lenguaje, porque estamos sujetados. No porque haya un sujeto, una esencia, sino porque estamos sujetados. Ok. Esa esencia es una producción del lenguaje, es un efecto del lenguaje, nada más. O sea, y el problema es que cuando encontramos un sentido sobre nuestra vida o cuando encontramos un significante que nos define, ese significante se empieza a convertir en nuestra prisión, porque nos Ya, ya, empieza a ya, ya. encerrar. Y Ferdinand de Saussure también decía, ¿no? La cuestión es que el significante siempre se opone a otros significantes. Como por ejemplo, ser masculino no es lo mismo que ser femenino. Son cosas contrarias. Yo Ajá, no puedo ajá. tener ambas. Tengo que excluir una porque yo soy masculino o yo soy femenino. O así. Entonces, el problema es que encontrar estos nuevos sentidos nos encierra. Más bien lo que creo que plantearía el psicoanálisis sería la posibilidad, o sea, nunca vamos a dejar de encerrarnos, porque siempre Ajá, vamos a ajá. abrir la boca. La cosa Sí. es que tengamos esta capacidad de sorprendernos de aquello que escapa de este sentido. Ajá, como de sorprendernos y entonces de ser flexibles, ¿no? Tanto, no sé, de un lado como el otro. Por ejemplo, hay personas, a mí me cuesta entenderlo y como incluso hablarlo, Uh -huh. explicarlo, pero pues no estoy como a favor o en contra de algo en específico, ¿no? Pero sí he visto, es que se me viene una persona a la cabeza, que no voy a decir quién, que dice, no, o sea, es que a mí lo que me molesta es que digan, no, yo soy mujer o yo soy hombre. No, no eres, ¿no? O sea, hablando de esta cuestión trans. Y yo como, ay, güey, tranquilo. Y el otro lado que es, no, ¿cómo no? O sea, soy mujer y voy a entrar, ¿no? A esta, a la, ay, no me acuerdo, era lucha, pero no sé si viste eso, del ejemplo que te di. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. No Bueno, recuerdo bien como voy el a, nombre, pero sí. Ajá. ajá. O sea, creo que si nos flexibilizamos tanto de un lado como del otro, pues se pueden, ay, no sé, integrar mejor, no sé cómo explicarlo, porque integrar pues también implicaría que ya están ahí fijos, ¿no? De nuevo. Pero bueno, ser flexibles ante ellos y como abrirnos ante cada caso o situación. Más bien como permitir que lo inesperado suceda, me parece, Ajá, ¿no? ándale. O sea, como esta cuestión. Porque, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con que si alguien quiere ser trans, pues que sea trans, a mí qué. O sea, Exacto, eso exacto. creo que es importante aclararlo. O sea, no estamos diciendo como, no estamos diciendo que eso está mal o algo, ¿no? Eso sería al contrario, darle un sentido. El problema es justamente eso, ¿no? En esa crítica que dices que hacía esta persona. Es que no sé por qué a los trans les molesta si tú no puedes decir que eres mujer o eres hombre. Pero eso es un argumento totalmente transfóbico porque está presuponiendo que las personas heterosexuales, cisgénero o que las personas, incluso los homosexuales o las mujeres, ellos sí pueden decirse soy hombre o soy mujer, pero los transexuales no. Yo diría, no, pues a ver, es cierto que decirse soy hombre o soy mujer es imposible porque dices, ¿qué diablo significa eso? Pero aplica tanto para los transexuales como para los heterosexuales, ¿no? O sea, es decir, si yo te Exacto. digo, yo soy Javier y soy un hombre, ¿quién sabe qué diablos te acabo de decir? Sí, Ese de es el nuevo es problema. el peligro de encasillar, ¿no? O sea, de esta necesidad de encasillarnos.
Porque Es que ese es el problema. incluso para hablando de los trans, no, a lo mejor estas características que se ven como femeninas no las pueden adoptar, ¿no? Al menos que sean, no sé, hombres, que sean mujeres, o es la idea que se tiene, cuando no tendría, o sea, no hay algo que nos obligue a hacer de esa forma, ¿no? O sea, podemos adoptar cualquier característica que deseemos. Más que, o sea, lo que nos obliga a hacer así es una especie de ley simbólica que nos dice que tenemos que comportarnos de esa manera. Pero justo lo que vendría a ser el psicoanálisis es como esa ley que está colocada o esa doxa, como lo decía Pierre Bourdieu, pues, ¿por qué no cuestionarla y por qué no ser esta otra cosa, ¿no? O por qué no más bien, perdón, corrijo, más bien, ¿por qué mejor no ser? O sea, estar como en este lugar del no ser, que también se puede habitar. O sea, también es un lugar, es decir, el admitir que mi ser está en falta, que no estoy completo ni nada, ¿no? Y entonces, que cualquier cosa puede sorprenderme. Eso es lo que, por ejemplo, Luciano Lutero tenía un post en Instagram que me encanta lo que sube esa persona, pero que dice, dice que una persona madura o un hombre o una mujer maduros, justo para poder comenzar un psicoanálisis, lo primero que tienen que cuestionar y lo primero que tienen que hacer caer es esa madurez. No. O sea, porque al decir yo soy maduro, estoy presuponiendo que tengo una identidad consolidada y formada, como por ejemplo dice la psicología, ¿no? La psicología dice que en la adolescencia conformamos y consolidamos nuestra identidad. Entonces es como, yo con eso no estoy nada de acuerdo. O sea, yo creo que nuestra identidad depende siempre de identificaciones. Y esas identificaciones varían a lo largo de la vida. Ajá, ajá. Y me parece que el problema justamente de la madurez es cuando nos vamos volviendo más maduros, eso lo que va señalando es cada vez más nuestro miedo a perder. Nos vamos volviendo más cobardes, claro. Y a eso lo llamamos madurez. Porque nos vamos encerrando en nosotros mismos y diciendo esto es bueno, esto es malo, esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado. Y empezamos a categorizar y a utilizar el lenguaje para dar sentido a la realidad. Y todo aquello que se escapa del lenguaje o que viene a señalar la falla del lenguaje, lo dejamos así como no, eso no. Nos cerramos ante eso. Y uno dice, justo ir a un análisis tendría que ver con romper esa madurez, fracturarla. Mostrar que seguimos siendo niños. Estaría padre, creo que se podría incluir esto que estás diciendo en lo que te decía sobre hablar de la felicidad, ¿no? En específico, porque incluso la madurez, ¿no? Pensaba ahorita que lo decías en esta parte de decir, es que soy maduro porque tengo un trabajo fijo, que a mí me causa mucho conflicto eso, ¿no? Bueno, o sea, que también es parte del hecho de llegar a un punto en el que te tienes que mantener y demás, pero bueno, el decir no soy maduro porque tengo un trabajo fijo, ¿no? Lo detesto, me explotan, me estoy enfermando por el estrés, pero soy maduro porque pues ahí estoy, a pesar de que ya me enfermé, de que siento que no aporto nada a la sociedad ni a mi vida, pero qué maduro, porque ahí estoy en ese trabajo del todo insatisfactorio, ¿no? Es como esta idea de... Ese es el problema. La madurez es uno de las grandes enfermedades de nuestras sociedades actuales. El pensar que somos maduros. O sea, y pues yo diría, pues maduros, pues ni que fuéramos frutas. O sea, en realidad es mucho más complicado porque, como dice, no dejamos de tener una vida infantil. Eso es lo que nos quiere mostrar Freud con el complejo de Edipo, que esta cuestión infantil de rivalidad, de celos, de odio, pero también de amor desmesurado, de cierto erotismo, así, lo conservamos incluso en nuestra vida adulta. O sea, incluso en nuestra vida adulta somos tremendamente infantiles en muchas cosas. Y el problema es que al encerrarnos como en estas categorías, pues eso se va como excluyendo, como encerrando.
Como que y creemos que uno pierde la hacemos lo capacidad de correcto. sorprender. Exacto. Y decimos, hacemos lo correcto porque ya no me sorprende nada. Bueno, qué Fíjate triste. qué tan Pero enferma bueno, está la Javi. sociedad. Sí, no. Horrible. Y justo estoy leyendo un libro sobre la depresión. Johanny Hari, creo es el autor. Bueno, y habla mucho sobre. Te lo voy a pasar. De hecho, está en script. Bueno, voy a tratar de pasártelo, ¿no? Y ya no sé por qué te lo estaba platicando. Pero ahí incluye que esta parte del trabajo, ¿no? Y de como de incluirte a lo que dice la sociedad, porque habla de conectar con la naturaleza e incluso dice de experimentos de personas que al conectarse con la naturaleza o al estar en un entorno, digamos, verde, por el hecho de ser verde y los árboles y eso, ya mejoran, ¿no? Su depresión. Entonces hay como varios factores que nuestra sociedad actual nos evita de hacer. O sea, realmente nos está enfermando, realmente nos está deprimiendo y dando ansiedad. ¿No? Y no es algo, digo, todo puede comprobarse que está erróneo, pero digamos que hasta ahora esto está comprobado, ¿no? Sí. Estamos enfermando debido a lo que la sociedad nos exige. Entonces, está bien cañón y está bien interesante y a ver si para el lo que próximo nos tema. exige, paradójicamente, es la felicidad. Disque, ajá, bueno, una definición conveniente de felicidad. ¿No? Ah, claro, conveniente para el mercado, ajá, por supuesto. Ajá, para unos cuantos. A mí solo me gustaría cerrar como sí. Diciendo que para Freud sostiene una teoría de la bisexualidad. Y eso me parece súper interesante y me parece que no se puede dejar de lado con la cuestión de lo sexual. No solo en términos de atracción sexual. Porque Freud no solo, dice, pero sí incluyendo. Sí, incluyendo, sí. O sea, porque... qué interesante. O sea, como en el sentido de que, por ejemplo, una persona que es súper heterosexual, pero que ha pasado mucho tiempo sin tener una vida sexual activa y eso lo frustra y así, empieza a fijarse también en personas de su propio sexo. A lo mejor eso no lo convierte, porque pues, nuevamente no existen esencias, ¿no? O sea, eso no es que te convierta en homosexual, es que simplemente, diría Freud, pues la libido se dirige hacia otro lado, ¿no? Pero el líbido también recoge un carácter general, es decir, no solo es una cuestión de atracción sexual, sino también de amistad, por ejemplo, o sea, somos bisexuales porque amamos a ambos sexos, o sea, porque es que ¿qué diablos importa el sexo o el género en ese sentido, no? O sea, como hay un lapsus que se le va a Lacan en un seminario, no recuerdo bien cuál, pero donde como que afirma donde en ese lapsus sus alumnos empiezan a reír de él y piensan como que acaba de decir que es homosexual, ¿no? Porque como que o sea, dentro de ese lapsus admite el amor que le tiene a otro hombre, ¿no? Pero pues de una forma no sexual. O sea, no genital, no así, ¿no? Ajá, lo que me dio risa es que sus alumnos se atrevieran a reírse o a insinuar. Es que sus alumnos también, es que ahí viene el problema de los discípulos en el psicoanálisis, ¿no? Que empiezan como lapsus. Y eso significa que eres homosexual. Y entonces Lacan dice algo muy bonito, dice, ustedes tontos piensan que el amor tiene que ver con el sexo. Y que los calla. Órale. Pues sí, claro que el amor se puede depositar en un hombre o en una mujer. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, y somos bisexuales en ese sentido general, pero también porque conservamos elementos de lo masculino y lo femenino. Lo que pasa es que tenemos un yo que establece diferencias. Entonces dice, no, lo masculino es esto, lo femenino es esto, lo bla bla es esto, lo bla bla es esto, y lo fija en un campo de lenguaje. Mostrar la falla del lenguaje es mostrar que pues, en realidad somos todo eso y más, porque no podemos dar cuenta de eso que somos, que no bonito, somos. Javi. ¿No? Somos todo eso y más. Y solo me gustaría como hay una acusación de Freud como que Freud era homofóbico que me han hecho llegar de repente, ¿no? Y quiero mostrar como un texto en el que me parece que se desmiente totalmente esto, ¿no? Bueno, veo que aquí hay un comentario. ¿Se podría decir que el amor sí se puede alejar de la sexualidad física? Por supuesto. Hacemos el amor con palabras.
Uy, qué Palabras, bárbaro. palabras que están vacías y que fracasan, pero lo hacemos. Porque al final, nuevamente, yo le puedo decir a mi pareja que la amo, pero lo que ella piensa que es amor no es lo que yo pienso que es amor, y al final amor es una categoría vacía. ¿Qué diablo Ok. significa amar a alguien? Pero bueno, leo como esta cita de Elizabeth Badinter. Eh, Dice, con respecto a la homosexualidad, Freud fue el más tolerante y el más clarividente entre los teóricos de la homosexualidad. Gracias a su teoría de la bisexualidad originaria, reconoce que todos los seres pueden tomar como objeto sexual a personas del mismo sexo o personas del otro sexo. Reparten su líbido ya sea de manera manifiesta, ya sea de forma latente, sobre objetos de ambos sexos. De manera, Latente, ¿cómo? latente, Ajá, y dijo, oculta, inactiva, inhibida. O sea, a lo ok. mejor yo puedo pensar que soy heterosexual, pero tener latente una homosexualidad también. Y eso no me vuelve homosexual. Ok. A lo largo de la obra, Freud defiende el aspecto natural y no patológico de la homosexualidad, en contra de los sexólogos, defensores de la existencia de un tercer sexo o de un intermedio sexual, y en contra de sus propios colegas psicoanalistas. Porque había una serie de imbéciles como Otto Weinberg que se servían de psicoanálisis para decir discursos homofóbicos. Homofóbicos. Y Freud, chécate lo que Freud dice, o sea, lo que Freud tiene un texto que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, que es el texto así que le generó como toda la controversia de la sexualidad, porque ahí afirma la existencia de sexualidad infantil. Pero en ese texto también Freud atenta contra este argumento de que la homosexualidad es antinatural. O sea, dice, sí, la homosexualidad es antinatural, por supuesto que sí, pero la heterosexualidad también. Porque no son cuestiones anatómicas o genitales o del organismo o que tiendan a una selección natural o una evolución, sino que sí están del lado de la cultura que tiene que ver con nuestras relaciones, con bla, bla, pero sobre todo son signo de nuestra falla. O sea, el que yo diga soy heterosexual es una mentira. Porque para tener una parte heterosexual tengo que tener latente o reprimida una parte homosexual. O tengo que haber dicho, o tengo que haber establecido estas diferencias que en realidad no, no están ahí, ¿no? Más que porque yo las puse. O porque se me impusieron, más bien, ¿no? Entonces él está diciendo que hay una bisexualidad originaria de la que nos desprendemos. Y ahora, ajá, no, entiendo. De la que nos desconocemos. Decimos, no, yo no. Claro. Y ahí es donde está la cuestión. Incluso Freud llegó a escribirle una carta a una mamá que quería curar a un adolescente de la homosexualidad. Y Freud le dice, pues no hay nada que curar. Lo que sí o sea, incluso le dice, si viene a tratamiento conmigo es probable que se vuelva mucho más homosexual. Para que se le quite. Y que se aleje de usted. Ajá, al contrario, venir aquí puede reforzar su homosexualidad. Y qué bueno que sea así. Entonces ahí porque se le critica a Freud porque siempre utiliza el sexo o porque es homofóbico, pues ahí chéquense cómo está eso, ¿no? A ver qué dicen los críticos de eso. Porque eso pues nunca te seguro lo va a muestra. haber, pero... Sí. O sea, ves que para todo hay, sí. Pero va, pues ya, Javi, pero vamos a despedirnos. Ajá. Muchas gracias y a ver si yo con mi insistencia de la felicidad, pero a ver si puedes o podemos hablar sobre eso la siguiente semana. Digo, este jueves ya seguimos, abrimos otra vez con las pláticas los jueves. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves, si te parece, que ya me dijiste que sí. Entonces, muchas gracias, Javi, y nos vemos la próxima semana, al menos que quieras agregar algo para cerrar, un mensaje así de llévense esto.
simplemente gente. pues agradecerte a ti el espacio. Es un gusto después de 2 semanas. Ya extrañaba bastante este espacio. Creo que se notó también Igual. por el como wiri wiri, pero pues la verdad Dividir. es que me gusta mucho este espacio. Muchas gracias por invitarme. A las personas que nos están escuchando, pues muchísimas gracias. Les deseo lo mejor este año. Y bueno, pues nos vemos, bueno, este año y siempre. Pero pues bueno, nos estamos viendo el siguiente jueves y con gusto hablamos de eso. Muchas gracias. Va, muchas gracias, Javi. Gracias a los que nos ven. Hasta la próxima semana. Bye.